las super grandes películas negras como pueden ser Double Indemnity, ¿cómo se llamaba? Perdición, de Billy Wilder, Retorno al pasado, son películas todas de los 40, sí, o sea, la gran época y hasta del 46, del cine negro. Pero yo, por ejemplo, pues tengo, si por echar encima de la mesa otra discusión de películas más recientes para que tengan referencia a los espectadores, pues puedo echar sobre la mesa ahora mismo Sospechosos habituales de Bryan Singer, Seven de David Fincher y Heat de Michael Mann, que son tres películas que podríamos también echar encima de la mesa con conexiones evidentes, pues de alguna forma. Pero las herederos, por ejemplo, son herederos, pero la gente ya es de atracos, es que es otro género. Sí, pero si rastramos en los años 40 nos encontraremos con que hay algunas películas que también... Yo quiero decir yo quisiera decir, si me permites, que es que luego la presencia de las novelas, de los novelistas que empiezan a publicar en revistas populares como Black Mass en los años 30, como Hammett, y después Chandler, y ya después James Cain, etcétera y tal, hasta las novelas de Mickey Spillane, etcétera, etcétera, eso también importa porque le da a la industria todo un material narrativo que está ahí, que consume el público y que bueno, que tiene una aceptación popular. En esta película yo creo que ha influido también en Robert Town, un novelista que a mí me gusta mucho, que es Ross MacDonald, sí, que de alguna forma es el último gran heredero de Chandler, ¿no? Todo el aspecto, digamos, un poco del freudianismo, del aspecto de la sexualidad de la película, incluso de la sexualidad. Rebuscar en el pasado. El pasado, que es importantísimo en esta película, en esa magnífica secuencia final, porque no olvidemos que el personaje que conduce toda la película narrativamente es evidentemente Nicholson. Está muy bien visto porque es el detective, el que está intentando descubrir la verdad. Pero es que gran parte de lo que allí va a suceder es lo que ha sucedido en el pasado, que vamos a ir descubriendo, que no se cuenta. Pero cuando sucede esa, que para mí es una secuencia maravillosa de Iris del Ojo, y un poco después empieza a rebuscarse también en el pasado de Nicholson, que apenas hemos entrevisto cuando va y sale, se descubre el cadáver de Mulray en esa especie de donde luego le van a saltar con la nariz en la secuencia en que aparece Polanski. Y yo creo que ese elemento, por decirlo de alguna forma, del pasado es lo que creo que a mí da un pozo de romanticismo, de fatalidad, por hablar de otro elemento clásico del cine negro, y lo que hace que para mí no sea un mero pastiche o una mera evocación, sino que tiene una encarnadura argumental importante, original, narrativamente original. Pero yo voy a ir a contaros ahora imágenes y luego ya os dejo todo el coloquio. Antes de eso, hay una película que a mí sí me parecía negra, aparte de Harper, que es un thriller ya como más californiano, soleado. ¿Cómo se llama esa película que hizo Art Carney? De detective privado. Gato conoce al asesino. Era una película de Robert Benton. Muy interesante era esa película. Pero vamos a ver. Yo os he puesto el ejemplo de la escena del beso con la mancha del iris como ejemplo de cine negro. Bien. Si en esa época de los años 40 se hubiera permitido rodar la escena que viene a continuación, hubiéramos visto en la cama al equivalente de Jack Nicholson y de Faye Dunaway. Hubiera estado Barbara Stanwyck en la cama con Fred MacMurray y se hubiera levantado y le hubiéramos visto la espalda desnuda y hubiera salido del cuarto de baño, porque entonces no se podía, pero esto es una prolongación. Eso a mí me parece que es una escena también de cine negro. La llegada, por ejemplo, a la residencia, esa toda situación es puro cine negro, cuando entran en la residencia. Por ejemplo, la escena que tiene... Y la secuencia final es de alguna forma evocadora de la secuencia del aparcamiento cuando van a atracar, del sueño eterno cuando atracan a Bogart y Lauren Bacall. Es una situación muy parecida. Y una secuencia que hubiera sido inolvidable en los años 40 es cuando dice: soy su madre, bofetada, soy su hermana, bofetada, soy su madre, soy su hermana. Imposible en los años 40. No, pero esa es una escena negra, de cine negro. Y no te digamos nada cuando le corta la nariz. Nunca se nos hubiera olvidado, es como cuando tiraba a Richard Widmark por la escalera a aquella señora mayor que la tiraba. Y esto es lo de la diferencia. Pero a mí me parece que son haciendo eso cuando todo eso lo has visto. Bueno, no lo habías visto porque las escenas de cama Polanski, no se habían visto en cine negro. No, yo me refiero a que lo que hay, todos estos elementos que son como más de cine negro, Polanski los ha visto y Town los ha visto. A mí es un lado que me parece una película como muy en segundo grado y que eso mismo hace que no pueda ser cine negro. O sea, yo creo que son historias de negro, elementos del negro, pero el estilo de la película a mí me parece que no tiene nada que ver ni con The Big Sleep ni con ninguna de estas. Yo creo que es una película negra y él no la ha rodado desde luego como una comedia, como es una película de terror. El bebé de Rosemary, ¿cómo se llamaba? La semilla del diablo. No es que sea una película de terror tradicional al uso, dice, pero es una película de terror en donde él ha inventado cosas, por ejemplo, en esa película que
que la cámara gira levemente por el pasillo aquello de los apartamentos Dakota, y yo he visto en un cine como todo el mundo hacía así, y se iba a ver si podía ver más. Eso se lo he visto yo, porque Polanski, como tú dices, es un director portentoso, pero igual que aquella era una película de terror a un nuevo estilo, yo creo que esto es una aproximación, pero no está imitando cómo se rodaba. Yo creo que la de Dick Richards sí imitaba. Esta es una película muy, se rodaba, muy personal. Son los elementos, y está rodada de una manera completamente distinta. Está rodada de una manera completamente distinta a cómo se rodaba. Ahora, aquí de momento es novedoso que un señor detective privado, en vez de compartir el despacho con un socio como en el Halcón Maltés, que llegaba el socio, aquí le dice, pero quisiera hablar con usted. Y dice, no, si trabajan para mí se van a enterar. Es insólita. Y eso a mí me parece que es negro, que hay otros dos señores testigos. Pero la planificación, por ejemplo, es distinta, porque en la primera visita de la falsa señora Mulray, por ejemplo, tienes a Nicholson en un plano y detrás al ayudante. Inmediatamente monta en el contraplano con la señora Mulray y al fondo el ayudante. Eso es absolutamente... Una composición casi de Sergio Leone. Claro, evidentemente. Esa es la manera de rodar, esa es la manera de rodar de Polanski. Sí, pero hay una secuencia de cine negro absoluta, que es cuando él va a ver a aquel tipo, le dice que no le van a recibir, se levanta, enciende un cigarrillo, saca un cigarrillo, se levanta, la cámara le acompaña y va viéndose esas fotos que hay en las paredes, todo ese tipo de cuadros. Eso es cine negro, yo creo, vamos, a mí me parece, no que sea cine negro que te recuerde algo, sino que está rodada como cine negro, y cuando él entra y le recibe a aquel tipo, la conversación que tienen. Pero yo no sé quién de vosotros ha dicho algo que realmente... Estoy totalmente de acuerdo. Lamento no recordar quién lo ha dicho. A ver si he sido yo y estamos de acuerdo. Yo creo que la película debe más a la novela negra que al cine negro. No he sido yo. Ha sido Miguel. A la novela negra que al cine. Hay cosas en la película que son de novela negra clarísima, pequeños detalles, que tampoco me fijo en grandes detalles. Por ejemplo, el hecho de colocar un reloj y otro reloj en una rueda, eso es de novela negra. El hecho de romper el cristal retrovisor, eso, para que no vea que lo van siguiendo, eso es típico de las argucias del detective de la novela negra. Sin embargo, como dice Miguel, y yo también digo, la composición de los planos, que por otro lado es magnífica, que por otro lado es estupenda, ni la planificación misma, ni la utilización de la cámara en mano, del Steadicam, de la cámara equilibrada, puede ser cine negro. Por ejemplo, Polanski compone los planos de una manera que a mí me parece perfecta, tan perfecta que llega a demasiado perfecta. Demasiado perfecta. Por ejemplo, te voy a poner algo que me venga a la mente ahora mismo. La escena cuando el ingeniero Murray está con el plano, que se ve un trozo de una fotografía de Roosevelt. Hay que ver cómo están colocados todos los elementos, que son como 8 o 9 personas, de tal manera que el plano es como un cuadro. Es decir, la forma como coloca los personajes, y eso no es cine negro. Yo creo lo que es cine negro es el argumento de la película. Tú te estás refiriendo a un cine negro cuando has dicho lo del blanco y negro, que empieza probablemente con el Halcón Maltés y termina con Orson Welles, con Sed de Mal, que probablemente es la última película negra. La última película negra. Que digo yo, o aquella otra que hizo, ¿cómo se llamaba? El beso, Kiss Me Deadly, que es otra película negra también. Sí, pero vamos, yo lo que decía, intentaba decir antes es que, aunque se acabe, digamos, estrictamente ahí, puede haber un cine negro del año 95, claro, como en el 75, y eso sí me parece cine negro actualizado y que tiene el mismo espíritu que era La noche se mueve de Penn. Pero en cambio a esta yo le veo, como digo, a mí más que una cosa, es que a mí yo admiro mucho a Elmire de Hory, según la película de Orson Welles, Fraudes, por lo menos, porque me parece que era un magnífico crítico, y además un crítico práctico. No es que escribía y explicaba cómo pintaba Modigliani y luego Cézanne y luego Matisse, es que era capaz de reproducirlo y hacerlo muy bien. Y yo creo que tiene un lado camaleónico y de súper, no pasa por un experto y por un cinéfilo tipo Truffaut y eso, Polanski, pero yo creo que entiende las películas de la gente y las asimila como poquísima gente. Entonces yo creo que es muy capaz de hacerlo. Y además, en esta película además ni siquiera está imitando ni remedando movimientos de cámara ni de Hawks, ni de Siodmak, ni de Jacques Tourneur. Lo hace de otra manera, y consigue tener como una especie de acercamiento. Pero yo creo que en eso que estoy totalmente de acuerdo con Juan Miguel, en que el estilo de la película para mí se da de patadas, incluso con el concepto de cine negro. Y eso que me parece estupendísimamente hecha. Sí, pero entonces, ¿cómo la definiréis vosotros? He visto Chinatown, que es una película de qué.
Una película sobre es una crímenes, para mí es una película sobre los detectives, los ángeles en los años 30. Y una película de detectives. Ten en cuenta que entre nosotros hemos hablado muchísimas veces de que no solamente hay películas de guerra, hay películas de submarinos. Claro, hombre, claro. Eso es a lo que tú te refieres. Bueno, pues esta para mí es una película de detectives, no es una película negra, aunque argumentalmente tenga elementos, como muy bien ha señalado Eduardo, como por ejemplo la fatalidad.